the edge. The cilia will expand out against the metal sheen. One man wants to touch the thing. He's having an argument with the policeman. The policeman wins. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson. Yes, Mr. Gross. Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth, and you can see its cylindrical shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Come on, get off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling someone or something. I can see coming out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost but heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. Hola, gente. Hola a todos. Hoy decidí comenzar de manera diferente, con un breve fragmento extraído de la legendaria transmisión radial de 1938, la adaptación radiofónica de Guerra de Mundos que se logró transmitir de manera tan realista que muchos oyentes de Estados Unidos creyeron que la invasión era auténtica, generando caos y titulares en todo el país. Para el que le interese estos temas, les dejo abajo el enlace donde pueden acceder a la transmisión completa. Hoy, en el mundo de ciencia ficción, vamos a recorrer la novela y sus adaptaciones, desde las páginas que estremecieron a los lectores victorianos hasta las versiones que sacudieron la radio y el cine en el siglo XX y XXI. Cada una de ellas nos recuerda que el verdadero centro de esta historia no está en los invasores, sino en nosotros, en cómo reaccionamos, en lo que tememos o en lo que estamos dispuestos a hacer para sobrevivir. El narrador en cuestión era un joven Orson Welles, y aquí coincidentemente su apellido difiere en solo una letra con el autor de la novela, pero suenan igual. Orson, teniendo apenas 23 años, con su talento teatral, convirtió la ficción en una realidad aterradora. Además de presentar la obra, interpreta al profesor Pearson, de la Universidad de Princeton. Muchos oyentes que sintonizaron tarde y no escucharon la introducción, aclarando que era una dramatización, creyeron que la invasión era auténtica. Hubo reportes de pánicos, carreteras colapsadas y hasta gente rezando en iglesias. Y con esto quedó demostrado que la radio poseía un inmenso poder para moldear la percepción colectiva. Pero ¿por qué la gente reaccionó así de esta manera tan extrema? Bueno, vayamos al contexto de la época para poder explicarlo mejor. En ese tiempo, la radio era el medio más influyente, no existía la televisión masiva y la voz que salía del aparato era considerada casi incuestionable. Eran tiempos de incertidumbre, Estados Unidos aún sufría la secuela de la Gran Depresión
y observaba con temor el ascenso de Hitler en Europa. Es decir, que la idea de una amenaza inminente resonaba profundamente en la audiencia. Además, esto fue un 30 de octubre a la noche, donde Halloween estaba como telón de fondo. La atmósfera de misterio y superstición amplificó el impacto de la transmisión. ¿Y qué opinó H.G. Wells? Cuando el propio autor de la novela se enteró del fenómeno, lejos de molestarse, lo tomó con humor y cierta admiración. En una entrevista conjunta con Orson Welles en 1940, el autor comentó que le parecía extraordinario que su historia hubiera causado tal impacto décadas después de escrita. Reconoció que la dramatización había sido brillante, aunque también se mostró sorprendido de que tanta gente pudiera creerlo real. En 1898, H.G. Wells escribió esta impactante historia que transformó para siempre nuestra manera de mirar el universo. La Guerra de los Mundos no solo nos enfrentó a la posibilidad de no estar solos, sino también a la certeza de que nuestra civilización, con toda su ciencia y orgullo, podría ser frágil frente a lo desconocido. Y acá menciono una breve sinopsis. La historia narra la llegada de los marcianos a la Tierra con enormes cilindros metálicos. De ellos emergen trípodes mecánicos armados con rayos calóricos y gases venenosos que arrasan ciudades y ejércitos humanos con facilidad. El narrador, un intelectual londinense, relata en primera persona su lucha por sobrevivir mientras presencia el colapso del orden social y la impotencia de la humanidad frente a una fuerza superior. Y acá mencionamos los temas centrales en los que se basa la novela. Lo que principalmente distinguía a Wells era que él volcaba la crítica social en sus novelas. Crítica al colonialismo. Wells invierte los papeles. Los humanos, acostumbrados a dominar pueblos menos avanzados, se convierten en víctimas de un poder tecnológicamente superior. Fragilidad de la civilización. La novela muestra cómo en cuestión de días, la sociedad victoriana se desmorona ante el caos. Ciencia y naturaleza. Los marcianos no son derrotados por armas humanas, sino solamente por algo tan elemental como las bacterias terrestres, recordándonos la vulnerabilidad de cualquier especie. Curiosidades fascinantes. Inspiración histórica. Wells se inspiró en la expansión imperial británica. Imaginó cómo se sentirían los pueblos colonizados si una fuerza externa los sometiera sin piedad. Publicación original. Apareció primero en 1897 como serie en Pearson Magazine y luego en libro en 1898. Luego el famoso Pánico Radial de 1938, la adaptación radiofónica de Orson Welles que ya mencionamos. Innovación literaria, que fue una de las primeras veces que se describió una invasión extraterrestre con detalle tecnológico y científico, sentando las bases del género. Adaptaciones, ha inspirado a películas como la de 1953 y 2005, también cómics, series y hasta videojuegos. Cada versión refleja los miedos de su época, la Guerra Fría, el terrorismo y la crisis ambiental. Los marcianos. Wells los describe como seres con grandes cerebros y cuerpos atrofiados. Es una metáfora de una inteligencia deshumanizada y sin empatía. Influencia cultural. Escritores como Arthur Clarke o cineastas como Spielberg reconocieron la deuda con esta obra. Incluso Carl Sagan la citaba como ejemplo de cómo la ciencia ficción puede ser un laboratorio de ideas. Y ahora vamos a la versión de 1953, donde el mundo vive bajo la sombra de la bomba nuclear y Hollywood comienza a explorar esos temores a través de las invasiones alienígenas. En ese contexto aparece La Guerra de los Mundos, dirigida por Byron Hastings y producida por George Pal, un visionario del género. La trama sigue a un científico, el Dr. Clayton Forrester, interpretado por Jim Barry, a la joven bibliotecaria Sylvia Van Buren, en el papel de Anne Robinson, quienes intentan comprender y resistir la devastadora invasión marciana. Los alienígenas llegan en naves en forma de mantarraya metálica armadas con el inolvidable rayo calórico que pulveriza todo a su paso. Lo que hace especial a esta versión es su atmósfera de paranoia y fe religiosa. Mientras la ciencia se muestra impotente, la humanidad encuentra esperanza en la fe y en la resistencia colectiva. El final.
Con los marcianos derrotados por las bacterias terrestres, conserva la esencia de Wells, pero con un tono muy propio de los años 50. Bueno, y acá vamos al elenco principal. Jim Berry como el Dr. Clayton Forrester, Anne Robinson como Sylvia Van Buren, Les Tremaine como el General Mann, Robert Cornway como el Dr. Pryor. Y acá, esta película recibe el Oscar a los efectos especiales en 1954. Los efectos visuales creados con miniaturas y técnicas innovadoras fueron revolucionarios para la época. El diseño icónico de las naves, el director artístico Albert Nosaki diseñó las naves marcianas en forma de mantarraya, un cambio radical respecto a los trípodes de la novela. Esa silueta se volvió un símbolo del cine de ciencia ficción. Influencia cultural, la película fue tan influyente que en 2011 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para el Registro Nacional de Cine, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Muchos críticos ven en Los Marcianos una representación del miedo a la invasión comunista y a la destrucción nuclear. Es decir, la Guerra de los Mundos de 1953 no es solo una adaptación, es un ritual cinematográfico de la era atómica, donde ciencia, fe y miedo se entrelazan en una obra que marcó para siempre la ciencia ficción. Y ahora les presento la versión del 2005, La Guerra de los Mundos, dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise. Es una de las adaptaciones más intensas y emocionales de la obra de H.G. Wells, con un enfoque humano y cercano. La película nos sumerge en el caos de una invasión alienígena desde la perspectiva de una familia común. En 2005, Spielberg decidió traer de nuevo a la pantalla grande el clásico de Wells, pero con un giro muy personal. En lugar de centrarse en gobiernos o ejércitos, la historia se cuenta a través de Ray Ferrier, Tom Cruise, un padre divorciado que debe proteger a sus hijos, Rachel, Dakota Fanning, Robbie, Justin Chadwick, mientras el mundo se derrumba a su alrededor. La película combina espectáculo visual con un drama íntimo. No vemos héroes invencibles, sino personas comunes enfrentando lo imposible. Los trípodes marcianos, con su diseño imponente y su rayo desintegrador, transmiten una sensación de terror casi bíblico. La narración de Morgan Freeman enmarca la historia con un tono épico y reflexivo. Y aquí vamos al elenco principal. Tom Cruise como Ray Ferrier, Dakota Fanning como Rachel Ferrier, Justin Chadwick como Robbie Ferrier, Miranda Otto como Mary Ann, la ex esposa de Ray, Tim Robbins como Harlan Ogilvy, un personaje perturbador que encarna la desesperación humana. Y aquí van las curiosidades que atrapan a la audiencia. Spielberg y Cruise juntos. Fue la primera colaboración entre ambos y la química director-actor fue clave para el éxito. Efectos visuales revolucionarios, los trípodes fueron creados por CGI y animatrónica, logrando un realismo que aún hoy impacta. Rodaje express. Spielberg filmó la película en apenas 72 días, un récord para una superproducción de este nivel. Y aquí va una inspiración por el 11 de septiembre. Muchas escenas, como la nube de polvo cubriendo a los sobrevivientes, evocan directamente las imágenes del atentado de las Torres Gemelas, conectando la invasión marciana con los miedos contemporáneos. Esta película fue un éxito de taquilla. Con un presupuesto de $132 millones, recaudó más de 603 millones en todo el mundo. Y también tiene un guiño a los fans. Jim Berry y Anne Robinson, protagonistas de la versión de 1953, aparecen en un cameo como los padres de Mary Ann. Bueno, y no podemos dejar de mencionar la versión de 2025 de La Guerra de los Mundos en Amazon Prime. Ha sido ampliamente considerada como la peor película del año por su ejecución fallida, decisiones creativas desconcertantes y desaprovechamiento de talento. Esta adaptación, dirigida por Rich Lee y protagonizada por Askew y Eva Longoria, intentó reinventar el clásico de H.G. Wells con una narrativa tipo Screenlight, donde toda la historia se desarrolla desde la pantalla de la computadora del protagonista. Aunque esta técnica podría haber ofrecido una experiencia intensa y contemporánea,
El resultado fue una película que muchos críticos calificaron como basura en estado puro, por tener narrativa limitada poco dinámica, actuaciones desperdiciadas, alienígenas sin impacto, desconexión emocional y visual. Esta versión no solo no aporta nada nuevo, sino que deshonra el legado del original. La recepción crítica fue totalmente demoledora. La película tiene una calificación de 2.7 sobre 10, con reseñas que la califican como vergüenza ajena y una ofensa al cine de ciencia ficción. Ahora les quiero presentar algunas curiosidades acerca de la entrevista conjunta entre H.G. Wells y Orson Welles, que ocurrió en 1940 en San Antonio, Texas, y es un documento histórico realmente fascinante. El autor de la novela y el joven director que había sembrado el pánico con su adaptación radiofónica se encontraron cara a cara en un diálogo lleno de ironía, respeto y humor. El tono, lejos de la tensión que uno podría imaginar, la charla fue muy cordial y hasta divertida. H.G. Wells, ya un hombre mayor de cerca de 75 años y reconocido como uno de los padres de la ciencia ficción, se mostró sorprendido y divertido por el impacto que había tenido la dramatización de Orson. Tuvieron un juego de palabras. Ambos bromearon con la coincidencia de sus apellidos. Orson comentó que la confusión entre Wells y Wells había sido casi tan grande como la del público que creyó en la invasión. También les presento algunos datos y curiosidades acerca de Orson Welles, el actor y narrador radial. George Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915 en Wisconsin, Estados Unidos. Desde niño fue considerado un prodigio. Pintaba, tocaba instrumentos y recitaba Shakespeare. Tras la muerte de sus padres, viajó a Europa y debutó en el Teatro Gate de Dublín a los 16 años. En 1941, con solo 25 años, dirigió, coescribió y protagonizó El Ciudadano Kane, considerada por muchos la mejor película de la historia del cine. Su audacia narrativa, los flashbacks, la cámara en contrapicado y profundidad de campo, cambió para siempre el lenguaje cinematográfico. Era un gran apasionado de la magia, solía sorprender en fiestas y programas de TV con trucos de ilusionismo. También directores como Scorsese, Coppola, Spielberg o Kurosawa lo consideran una de sus mayores inspiraciones. Orson Welles fue realmente un genio indomable, capaz de revolucionar la radio, el teatro y el cine antes de cumplir 30 años. Su vida estuvo marcada por la lucha entre la creatividad desbordante y las limitaciones de la industria, pero su legado sigue vivo. Cada vez que una cámara se atreve a narrar de forma distinta, hay un eco de Welles detrás. Cabe mencionar que lo que ocurrió aquella noche no solo fue un programa de radio común, fue un espejo de los miedos de su tiempo y una advertencia sobre el poder de los medios para despertar emociones colectivas. Orson Welles se convirtió en leyenda y H.G. Wells comprobó que su visión de vulnerabilidad humana frente a lo desconocido seguía viva. Una invasión que nunca ocurrió, pero que cambió para siempre la historia de la comunicación, porque hablar de la guerra de mundos es hablar de nuestras debilidades, de nuestra imaginación y la eterna pregunta: ¿qué significa ser humano cuando lo inhumano toca nuestra puerta? Espero que les haya gustado, estoy muy curiosa por saber qué piensan acerca de esta fascinante novela y especialmente del increíble e histórico suceso radial que marcó la vida de millones de personas. Los espero en un próximo video y que la pasen muy lindo. ¡Chao!